Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro, a muchos de ustedes les va a fascinar. Porque hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas y el romance, Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Sí, esas dos estrellas que nos han robado el corazón en tantas historias, y que en la vida real, bueno, parece que también tienen sus propios dramas y, quién sabe, tal vez algún secreto oscuro. Y es precisamente eso lo que vamos a desentrañar hoy. Existe un secreto oscuro entre Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Pero antes de empezar a especular y a traerles todos los detalles jugosos, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botoncito rojo de asterisco suscribirse aquí abajo. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo y no se pierdan nada de lo que preparamos para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Dos nombres que, para los que seguimos las producciones turcas, son sinónimo de química explosiva en pantalla. Hemos sido testigos de su conexión, de esas miradas que lo dicen todo, de esos diálogos que nos hacen suspirar. Protagonistas de historias de amor apasionadas, sus carreras están intrínsecamente ligadas para muchos de nosotros. Pero, ¿qué hay detrás de cámaras? ¿Qué se esconde tras la fachada de las sonrisas y los besos cinematográficos? La pregunta que titula nuestro vídeo hoy, el secreto oscuro entre Serkan Ayolu y Ozge Gürel revelado, no es solo un gancho para atraer su atención, aunque admito que es intrigante, ¿verdad? Sino que busca explorar las teorías, los rumores y, si los hay, los hechos que rodean la relación de estos dos talentosos actores. Y cuando hablamos de secreto oscuro, no necesariamente estamos hablando de algo ilegal o escandaloso en el sentido más literal de la palabra. A veces los secretos oscuros pueden referirse a conflictos no resueltos, a tensiones profesionales, a malentendidos, o incluso a la simple y complicada dinámica de las relaciones humanas, especialmente cuando se desarrollan bajo el intenso escrutinio público. Para empezar, es crucial recordar que Serkan Ayolu y Ozge Gürel han trabajado juntos en varias producciones que han sido enormemente exitosas. La más destacada, sin duda, es Kiraz Mevsimi, o Temporada de Cherry, que los catapultó a la fama internacional y los consolidó como una de las parejas ficticias más queridas. Su química era tan palpable que muchos, hasta el día de hoy, desean verlos juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real. Sin embargo, es importante diferenciar la ficción de la realidad. En la vida real, Serkan Ayolu ha estado en una relación estable y ha dado pasos importantes con otra actriz muy conocida, Ozge Borak. Y Ozge Gürel también ha mantenido su vida privada con bastante discreción, aunque se le ha relacionado sentimentalmente con otros colegas en diferentes momentos. Entonces, ¿de dónde surge la idea de un secreto oscuro? Generalmente estos rumores nacen de la imaginación colectiva, de la necesidad de encontrar algo más allá de lo que se nos presenta. A veces los seguidores más fervientes, al ver una química tan fuerte en pantalla, no pueden evitar proyectar sus deseos en la vida real. Y si hay alguna pausa, algún distanciamiento aparente entre ellos en eventos públicos, o simplemente un periodo donde no se les ve juntos, las especulaciones florecen como por arte de magia. Una de las teorías que a menudo circula es que quizás hubo una tensión profesional entre ellos durante o después de Kiraz Mevsimi. El éxito masivo de la serie, las largas horas de rodaje, la presión de mantener esa conexión con el público, todo eso puede generar un ambiente de trabajo intenso. No es inusual que los actores, por muy profesionales que sean, experimenten altibajos en su relación laboral, especialmente cuando comparten escenarios tan íntimos. Podrían haber tenido desacuerdos sobre enfoques de actuación, diferencias de opinión sobre el desarrollo de sus personajes, o simplemente agotamiento. Sin embargo, hasta la fecha, no hay ninguna declaración oficial o evidencia sólida que respalde la idea de un conflicto grave o un secreto oscuro, en este sentido. Ambos actores suelen hablar con respeto del otro y de sus experiencias juntos. Otra vertiente de estos rumores, y quizás la más tentadora para algunos, es la posibilidad de que existiera una atracción romántica no expresada o no correspondida entre ellos en algún momento. La química en pantalla era tan genuina que muchos creen que debía haber algo más. Es un fenómeno común en Hollywood y en la industria del entretenimiento en general. Los fans anhelan que la magia de la pantalla se traslade a la vida real. Sin embargo,
La realidad es que los actores son profesionales que tienen la habilidad de crear esa ilusión. Además, como mencioné, ambos han estado en otras relaciones significativas fuera de su colaboración. Esto no desmiente completamente la posibilidad de que en algún momento pudiera haber existido una chispa, pero sí sugiere que esa chispa, si existió, nunca llegó a ser una relación formal o un secreto que comprometiera sus vidas personales o profesionales actuales. También debemos considerar el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la creación y propagación de estos secretos. Los tabloides, los sitios de noticias de entretenimiento y los usuarios de redes sociales a menudo buscan las historias más sensacionalistas. Un simple comentario sacado de contexto, una fotografía donde no se les ve interactuando de la manera esperada, puede ser amplificado y distorsionado hasta convertirse en un gran secreto. Es importante ser críticos con la información que consumimos y tratar de buscar fuentes fiables y declaraciones directas de los implicados. Hasta ahora, todo lo que hemos hablado son especulaciones, interpretaciones y la naturaleza de los rumores en la era digital. ¿Existe evidencia concreta de un secreto oscuro entre Serkan Ayolu y Ozge Gürel? La respuesta, basándonos en la información pública disponible y en las declaraciones de los propios actores, es que no. No hay ningún escándalo revelado, ninguna disputa pública mayor, ni nada que sugiera un conflicto o una relación oculta y turbulenta. Lo que sí podemos afirmar con certeza es la profesionalidad y el talento de ambos. Han logrado crear personajes memorables y han ofrecido al público historias que han tocado sus corazones. Su conexión en pantalla era un reflejo de su habilidad para actuar y para conectar con la audiencia, algo que muchos actores desearían lograr. Y es precisamente esta conexión tan bien lograda la que ha alimentado la imaginación de los fans, llevándolos a buscar algo más allá. Es posible que en la vida privada hayan tenido sus propios altibajos, como cualquier ser humano. Quizás hubo momentos de mayor o menor cercanía, diferencias de opinión, o simplemente la evolución natural de una amistad o una relación profesional. Pero de ahí a un secreto oscuro revelado, hay un gran salto que honestamente no parece estar respaldado por hechos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Hemos revelado el secreto oscuro? Mi conclusión, y la que la mayoría de las investigaciones periodísticas y las declaraciones de los actores sugieren, es que no hay un secreto oscuro revelado entre Serkan Ayolu y Ozge Gürel en el sentido sensacionalista que el título podría evocar. Su historia juntos en el ámbito profesional ha sido una de éxito y química en pantalla. En el ámbito personal, cada uno ha seguido su propio camino, y hasta donde sabemos, han mantenido una relación de respeto y profesionalismo mutuo. La verdadera magia que muchos perciben reside en su talento para dar vida a personajes inolvidables y para crear una conexión con el público que trasciende la pantalla. Y así, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado los rumores, hemos analizado las posibilidades y hemos llegado a una conclusión basada en lo que está públicamente disponible. Espero que esta inmersión en el mundo de Serkan Ayolu y Ozge Gürel les haya resultado intrigante e informativa. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos una vez más. Su tiempo y su atención son lo más valioso que tenemos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creían que existía algún secreto oscuro? ¿Qué opinan de la química entre Serkan y Ozge? Por favor, déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Y si aún no están suscritos, este es el momento. Denle clic al botón de asterisco suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras investigaciones, análisis y conversaciones. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les guste el mundo del entretenimiento y las estrellas. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta pronto.